Muy buenas tardes a todos ustedes. Les agradecemos que nos sigan acompañando en el Congreso Internacional de Teoría Crítica. En esta ocasión estaremos con la tercera mesa, que es una mesa de especialistas, y tendremos la participación de José Antonio Zamora y Mariana Dimopoulos, quienes tendrán su participación en este encuentro. La primera ponencia que se va a presentar estará a cargo del doctor José Antonio Zamora, quien es doctor en filosofía por la Universidad de Münster, investigador del Instituto de Filosofía de Madrid, con las líneas de investigación en teoría crítica, especialista en obra de Adorno y Benjamin, filosofía después de Auschwitz, teologías políticas de la modernidad, inmigraciones, sufrimiento social y autoritarismo. Él además coordina la Sociedad de Estudios de Teoría Crítica y es coeditor de Constelaciones, revista de teoría crítica. Él nos va a compartir sus reflexiones con la conferencia Reflexiones sobre la inactualidad de la teoría crítica. Muchas gracias, José Antonio, por acompañarnos en este congreso y por compartirnos tus reflexiones, y te escuchamos con mucha atención. Muchas gracias. Creo que puede oírseme, ¿no? Pues agradecer en primer lugar la invitación a participar en el Congreso y pues bueno, voy a referir algunas ideas en torno a la cuestión de la actualidad o inactualidad de la teoría crítica. Esta es una cuestión que se plantea permanentemente de nuevo. Y bueno, aunque el concepto de actualidad es un concepto que, digamos, parece sencillo, en realidad es un concepto verdaderamente problemático. ¿Qué queremos decir cuando decimos, sobre todo cuando decimos de una teoría, que esa teoría es actual o que posee actualidad, ¿no? En general, pues hay planteamientos que yo diría son deficientes, que asimilan actualidad a relevancia o que asimilan actualidad al grado de recepción que una teoría posee. Y bueno, llevado ya, por así decirlo, al extremo, sería reducir la actualidad a lo que se conoce como impacto. En realidad, detrás de todos esos conceptos se esconde pues una visión que pudiéramos llamar del mundo intelectual y del mundo académico y de la producción teórica conforme a las leyes del mercado, de la oferta y la demanda, por así decirlo, de la capacidad que tiene un planteamiento teórico de ser acogido, de ser recibido. Y bueno, esta forma de entender la actualidad no sé si hace justicia a alguna teoría, pero en cualquier caso no hace justicia a la teoría crítica. Eh, por eso yo quería empezar reflexionando sobre esta situación que se ha producido, esta situación que se produce en el momento actual, ¿no? que, que por así decirlo, convierte a los planteamientos teóricos en productores de marcas conceptuales que reciben una determinada acogida en lo que podríamos llamar la industria cultural intelectual, dependiendo de en qué contexto se muevan, ya sea el de los medios de comunicación, ya sea el mundo universitario, que también se rige un poco por las reglas de la industria cultural, ya sea, pues, digamos, en los movimientos sociales. Bueno, en general, eso ha derivado hacia la necesidad de estar construyendo permanentemente lo que yo llamaría diagnósticos más que teorías, ¿no? Acuñación de marcas teóricas que
adquieren rápidamente una gran difusión. Hemos ido viendo cómo el análisis de la sociedad capitalista era sustituido por una serie de ofertas terminológicas: la sociedad postindustrial, la sociedad de las sensaciones, la sociedad del riesgo, la sociedad informacional, la sociedad red, la sociedad del conocimiento. Digamos, la fortuna de cada una de estas acuñaciones teóricas o conceptuales o terminológicas depende de muchos factores, depende sobre todo de los recursos en la difusión, pero en realidad, digamos, cada nueva crisis, y llamo crisis a situaciones de conmoción profunda de los modos de reproducción social, tanto desde el punto de vista de la base material de la reproducción como de la reproducción ideológica, pues en esas situaciones son en las que estas marcas terminológicas muestran claramente su insuficiencia, su incapacidad de responder a esa situación, quedan, por así decirlo, periclitadas rápidamente y superadas por las situaciones que se van produciendo en el devenir social, ¿no? En realidad, pues aquí hay una cuestión de fondo cuyo análisis debemos en gran medida a Walter Benjamin, ¿no? Que es la capacidad para distinguir novedad de nuevo. La novedad, por así decirlo, está asociada, digamos, a la capacidad de despertar una empatía, una vinculación afectiva y emocional, una identificación, y en general lo que tiende a ocultar es, por así decirlo, la reproducción de lo mismo bajo la capa de novedad. Sería algo así como un sabotaje permanente de lo radicalmente nuevo, que no depende tanto de una nueva etiqueta terminológica, sino de una transformación real y, llamémosle, profunda de las relaciones sociales. Para decirlo de una manera un tanto simplista, ya que no podemos cambiar la realidad, cambiemos la forma de denominarla, la forma de etiquetarla, ¿no? Esto, digamos, se traduce en la necesidad permanente de acuñar nuevos términos, ¿no? Yo distinguiría esta forma de entender la actualidad, de la forma como entiende la actualidad la teoría crítica, y que tiene que ver con lo que en la tradición de la teoría crítica se conoce como el núcleo temporal de la verdad. El núcleo temporal de la verdad en principio, la primera asociación que se tiene con esta propuesta de la teoría crítica o con el término en sí mismo es, digamos, que las ideas están ubicadas en un tiempo, ¿eh? Por así decirlo, que las ideas son hijas de su tiempo, ¿no? Responden a constelaciones sociales e históricas determinadas, y que por lo tanto esas ideas, ¿no? Pues se explican a partir de las condiciones de su producción. Pero esto no es tanto lo que piensa la teoría crítica sobre el núcleo temporal, sino que el núcleo temporal tiene que ver, y esto es lo que vincula el contenido de verdad con el contenido, llamémosle, de experiencia. El contenido de experiencia, podríamos decirlo de una manera un tanto simplificada, pero podría definirse como la vulnerabilidad que tiene la teoría, puede tener la teoría, para verse afectada por las quiebras, por las rupturas, por las frustraciones, por aquello que en la realidad histórica y en la realidad social, digamos, no responde, no se somete fácilmente
a las determinaciones conceptuales previas. Y por lo tanto, no tiene que ver sobre todo con la, por así decirlo, con la soberanía de la teoría frente a la realidad, con su capacidad de dominación de lo real, sino, si se quiere así, con su capacidad de verse afectada, de verse desbordada, de estar abierta a los desbordamientos que produce la realidad. En este sentido, no enfrentarse a esos desbordamientos de la realidad, significados en las quiebras, en los elementos disonantes de esa realidad, desde una lógica de la superación, es decir, en la que la evolución teórica supera y domina los retos que se le plantean, sino en la que incluso los fracasos, los llamados así callejones sin salida, a los que se ve abocado la teoría, se convierten en elementos reflejos de la propia teoría. Sabemos que la teoría crítica se enfrenta a partir de los años 30 a un conjunto de crisis importantes, no solo la crisis del capitalismo liberal clásico de finales de los años 20, sino también a la propia crisis del movimiento obrero y el fracaso de la revolución en Alemania y en Europa occidental en su conjunto, a la crisis del marxismo mayoritario, el marxismo establecido, el marxismo de la Segunda y Tercera Internacional, para hacerse cargo de esas crisis. Digamos que crisis y crítica están unidos profundamente en la génesis de la teoría crítica. En fin, digamos que esas crisis no pueden ser fácilmente superadas por la teoría. Nos podemos enfrentar a la paradoja de que la paradoja de pensar una teoría potente ante una realidad de desmoronamiento. Esa paradoja sería decir, la teoría es capaz de superar todas las dificultades, todas las contradicciones, todas las tensiones, todos los fracasos, las supera desde su propia potencia, ¿no? Es decir, si la realidad se hunde, la teoría no se hunde nunca. La teoría siempre supera toda situación. La teoría está por encima de los avatares históricos, ¿no? Bien, digamos que esa sería una paradoja que está en las antípodas de lo que yo entiendo que constituye el verdadero núcleo de la actualidad de la teoría crítica. Es decir, la teoría crítica se abre a esas crisis y se abre a lo que esas crisis ponen en cuestión. Ponen en cuestión y abren una brecha, una quiebra, producen una quiebra en la relación entre teoría y praxis, abren una quiebra entre teoría social y ciencias sociales particulares, abre una quiebra entre la filosofía y el conocimiento empírico, abre una quiebra entre los procesos económicos y los procesos culturales y la constitución psíquico-libidinal de los individuos, abre quiebras y abre brechas que son convertidas en elementos constitutivos de la propia elaboración de la teoría social. Y esto es, desde mi punto de vista, lo relevante para entender lo que significa actualidad en relación con la teoría crítica. Digamos que cuando Horkheimer escribe su artículo Teoría tradicional y teoría crítica, que es un poco, por así decirlo, la carta
la Carta Fundacional porque el término se acuña en ese artículo, aunque el programa de materialismo interdisciplinar es muy anterior. Pero digamos que cuando leemos ese artículo, lo primero que nos llama la atención, creo yo, es la sensación de desamparo que experimentado por la teoría, esa sensación de desamparo eh, que, 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 se pone de relieve en que, digamos, la teoría social crítica no se puede desvincular de los intereses de sujetos sociales con pretensiones emancipatorias, pero al mismo tiempo la teoría crítica percibe que esa conexión se ha roto, se ha perdido, y se ha perdido no solo, quizá esto lo podría defender, lo defienden, de hecho, algunas críticas a la propia teoría crítica, pero no solo por la evolución de la teoría, sino por la evolución de los hechos sociales, por el fracaso del movimiento obrero en Europa occidental, la emergencia de los fascismos, etcétera. Y entonces no se puede, difícilmente se puede, digamos, presentar la teoría crítica como la voz de un sujeto histórico con poder o con aspiraciones de poder, ¿no? Horkheimer lo formula diciendo, mientras el pensamiento no haya vencido definitivamente, no puede sentirse seguro a la sombra de ningún poder. Incluso hay una frase bien conocida de Horkheimer, ¿no?, de que el pensamiento crítico ya solo tiene tras de sí sus perseguidores, ¿no? Bueno, esta frase, que es un poco hiperbólica, un tanto hiperbólica, muestra la problemática de la categoría actualidad referida a la teoría crítica. Entonces, yo creo que esta fragilidad que muestra la teoría crítica ante la evolución de los acontecimientos históricos, ante la evolución de los procesos sociales, ya son conocidos, no hace falta volver a señalarlo, ¿no? Lo señalado, pero bueno, el triunfo de los fascismos en Europa, el nacionalsocialismo, la evolución, el crecimiento del antisemitismo, no solo en Europa, también en Estados Unidos, etcétera, todos estos fenómenos, el fenómeno de la industria cultural, etcétera. Bueno, pues digamos que esa fragilidad es precisamente lo que constituye el contenido temporal de la teoría crítica. Y el desgarro que produce la teoría, es un desgarro que no puede ser reconciliado, que debe ser sostenido, mantenido en su tensión constitutiva. Es decir, una teoría que analiza las relaciones sociales bajo la perspectiva de la posibilidad y de la exigencia de su transformación radical, de superación de las relaciones sociales capitalistas, y al mismo tiempo, digamos, constata el bloqueo fáctico de esa posibilidad, vive internamente un desgarro que no puede ser suturado, que no puede ser reconciliado, que no puede ser superado teóricamente, sino que la teoría debe de dar cuenta de su propio desgarro. Digamos, esto genera una forma de producción teórica específica. No sé, cualquiera que haya leído, por ejemplo, Mínima Moralia se da cuenta a lo que me estoy refiriendo realmente. Porque es lo que un momento, porque
no sobre la vida dañada, sino desde la vida dañada, es decir, desde la experiencia de un desgarro que afecta a la propia producción teórica. Y por lo tanto, es esa capacidad de hacer frente, si nos damos cuenta, a los fenómenos que constituyen el centro de atención de la teoría crítica en estos momentos, en los años 40, y ya veremos que cómo evoluciona después, pues es el antisemitismo, es la industria cultural, es el fascismo, el nacionalsocialismo y, de un modo muy central, en el momento en que se conoce esa realidad, pues la catástrofe de Auschwitz, ¿no? Los campos de exterminio. Bueno, de lo que se trata en primer lugar es de no de potenciar teóricamente estos fenómenos, no rebajarlos, es decir, en la medida en que constituye un reto fundamental a la teoría, digamos, no reducir su impacto sobre la teoría misma para salvar la teoría, para dar a la teoría mayor consistencia, ¿no? Yo recuerdo que, y alguna persona lo recordará, ¿no? Como diciendo, en la introducción al discurso filosófico de la modernidad de Habermas, por ejemplo, ¿no? Que él va a decir, bueno, viene a decir así, bueno, es comprensible que Horkheimer y Adorno en la teoría crítica de la llamada primera generación, aunque a mí hablar de generaciones me parece una cosa absolutamente impresentable, pero bueno, los teóricos, los primeros teóricos o los teóricos de la primera teoría crítica, por llamarlo de algún modo, digamos, vivieron unos momentos tan oscuros, ¿no? Que es comprensible que, digamos, su teoría evolucionaria hacia planteamientos que no pueden ser salvados, ¿no? Es decir, este pathos relativizador, historicista, ¿no? Que en realidad, como decir, ese ya no es nuestra situación, ¿eh? Nosotros estamos más allá. Por lo tanto, nuestra teoría no puede quedar afectada, tocada, y eso se nota, por ejemplo, cuando, digamos, se analiza la teoría de la historia en Habermas, por ejemplo, ¿no? Es decir, es lo que intenta destilar de la evolución social, lo que se llama evolución social, es, digamos, aquellas estructuras de la moralidad que se constituyen por encima y a salvo de las eventualidades históricas, de los cuestionamientos históricos. Y por eso intenta, digamos, fundamentar, situar ese marco normativo, enraizarlo en estructuras antropológicas que, digamos, nunca se van a ver cuestionadas radicalmente por lo que acontezca históricamente. Bueno, yo diría que precisamente digamos, lo que diferencia a la teoría crítica en sus orígenes, me parece a mí, es precisamente lo contrario. Y yo creo, sinceramente, que es precisamente con esto con lo que conectan las generaciones jóvenes en Alemania al regreso del Instituto de Investigación Social de nuevo a Europa. ¿Por qué parte, y una parte importante del movimiento estudiantil, a pesar de todos los conflictos, a pesar de todas las tensiones, que yo no las quiero aquí minimizar, ¿no? Pero ¿por qué conecta con Adorno? ¿Por qué conecta con la teoría crítica? En una Alemania caracterizada de posguerra, caracterizada por la incapacidad para el duelo, centrada en olvidar a base de una intensificación de la producción y el consumo, ¿no? Bueno, pues digamos, en ese contexto, la teoría crítica y los pensadores de la teoría crítica regresados a Europa destacan precisamente por lo contrario, es decir, por, digamos, combatir la dinámica de olvido, por, digamos, hacerse cargo de la gran destrucción que se ha producido en Europa y de sus causas, ¿no?
Digamos que además de eso, poner la atención en las continuidades. Todos sabemos esa famosa frase de Adorno, ¿no? En el que dice que es más peligroso que la pervivencia de un fascismo que combate a la democracia, la pervivencia del fascismo en la democracia, ¿no? Bueno, pues digamos, es precisamente la capacidad que tiene la teoría crítica para afrontar estos fenómenos del antisemitismo, de la industria cultural, del fascismo, del nacionalsocialismo, lo que, digamos, conecta a la teoría crítica con las nuevas generaciones, ¿no? Como sabemos, la quiebra que representa a Auschwitz, que representa los campos de exterminio del nacionalsocialismo, es, digamos, una de las cuestiones fundamentales para entender el replanteamiento de la visión de la historia que define a la teoría crítica. Quizá muchos conocen la frase de Hans-Jürgen Krahl, un discípulo de Adorno, que vive un conflicto en la ocupación con Adorno, en la ocupación del Instituto de Investigación Social, precisamente en estos años de rebeldía estudiantil. La frase de que Auschwitz no resulta explicable a partir de la acumulación capitalista, ¿no? Muchos interpretan la dialéctica de la Ilustración en realidad como una especie de dejar aparte la crítica de la economía política. Sin embargo, digamos, lo que intenta hacer la teoría crítica de la dialéctica de la Ilustración es reconsiderar la teoría de la historia que subyace a una forma de entender la crítica de la economía política. Y eso lleva a un replanteamiento fundamental que le permite abrirse a la crisis civilizatoria, que es una crisis de los procesos de subjetivación, que es una crisis también de la dominación de la naturaleza. Hoy que vivimos ante una perspectiva de colapso ecológico, entendemos lo que es esto. Y por lo tanto yo diría, ahora que vemos resurgir de nuevo el autoritarismo, que estamos ante con lo que llamamos el capitalismo digital, con una nueva forma de integración social a través de las grandes plataformas del capitalismo digital, una integración social sin precedentes. Estamos ante una amenaza ecológica que difícilmente se puede infravalorar. Yo creo que nos damos cuenta de cómo ciertos giros que se han producido dentro de la teoría crítica, sea el del giro comunicativo, sea el del reconocimiento, etcétera, cómo en realidad ante estos nuevos retos, quien sigue manteniendo un potencial explicativo son las grandes aportaciones de la primera generación. Bueno, creo que tenía media hora para hablar y con esto pues creo que he llegado a mi fin. Bueno, muchísimas gracias, Antonio, por tu participación y además por pues, seguir los tiempos que estaban programados para esta presentación. Bueno, vamos a continuar entonces enseguida con la participación de Mariana Dimopoulos. Ella es ensayista, narradora y traductora. Ella dicta cursos de posgrado en la Universidad de Buenos Aires. En su carrera como investigadora, se ha dedicado a la tradición filosófica alemana y especialmente a autores de teoría crítica como Walter Benjamin y Theodor Adorno. Además de su trabajo como traductora, estuvo a cargo de ediciones de estos autores en castellano, en los que se añade Martín Heidegger, entre otros. Es autora del libro
Ensayo Carrusel Benjamín, ha publicado además cuatro novelas. Ella nos va a compartir sus reflexiones con la conferencia Lógica de la no identidad. Bueno, agradecemos mucho tu participación, Mariana, en este encuentro. Y tienen la palabra. Muy bien, muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, muy bien, Mariana, gracias. Bueno, gracias por la presentación y por las palabras de José Antonio. Creo que no estoy demasiado lejos de la pregunta que la conferencia que me precede se plantea, solo que mi ponencia de hoy tiene como objetivo pensar la actualidad, no en general de la teoría crítica, sino de Adorno en particular, y de un concepto de Adorno que es el de la no identidad, que por cierto es un concepto, digamos, relativamente oscuro, y mi pretensión en cierto punto es darle algo de claridad, espero que así sea. Bueno, así que digamos, no queda otra por la cierta complejidad de lo que vamos a exponer, que leer, así que paso a leer el texto que escribí para hoy. Bien, el concepto de no identidad, que es un concepto central en la teoría de Adorno, fue objeto de críticas, ¿no? Provenientes de la filosofía teórica que lo sucedió. Su carácter paradójico resultaba inaceptable, su negatividad era interpretada como un mero normativismo, en términos de decir esto no debe ser, ¿no? O se confundía con una forma simplificada de la crítica de la sociedad, ¿no? Además, esa negatividad propia de la no identidad y en realidad de la dialéctica negativa, ¿no? Esa negatividad parecía anular toda posibilidad de construcción filosófica por el simple hecho de haber puesto en cuestión la legitimidad de la afirmación, ¿sí? Y ahora vamos a ver por qué y en qué medida. Precisamente esta nueva dialéctica planteada por Adorno se concebía como una crítica de la afirmación, ¿no? Y de la identidad y de la positividad. Pero ¿cómo nos podemos plantearnos, cómo podía una filosofía basarse en la negatividad sin la posibilidad de una afirmación? Es decir, ¿cómo podía una filosofía tener como horizonte no decir nada, o al menos no decir nada en definitiva? ¿No quedaba así a un paso del mero relativismo? ¿No se unía así, aunque fuera con circunloquios, digamos, a las formulaciones del tipo entonces será mejor callar, como había dicho Wittgenstein, ¿no? Esa misma formulación que Adorno tanto criticó en la dialéctica negativa? Bien, la formulación de nuestro título, ¿sí? Propone una respuesta a esta pregunta. La no identidad, decimos nosotros, tiene una lógica y con ello, si me permiten, tiene su propia actualidad. Es decir, no se trata ni de racionalismo ni de claudicación, ¿no? Ante la posibilidad de la filosofía. Tampoco es lo no idéntico o la no identidad un simple comodín, una suerte de parte de un bla 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 sofisticado de la prosa del polemista que es Adorno. Pero la dificultad de nuestro título reside, y aquí, digamos, vale la pena detenerse y escuchar bien esta dificultad. La dificultad de nuestro título reside en que la no validez de la lógica, ¿sí? De la lógica con mayúsculas, ¿sí? Fue precisamente lo que la dialéctica negativa se había propuesto mostrar, ¿no? Es decir, que Adorno pensó siempre en contra del dominio creciente de la lógica, ¿no? Y esto ya aparece en sus primeros escritos, ¿no? Entonces, estamos en un problema porque esto quiere decir que para asignarle una lógica a esta antilógica de la dialéctica negativa, nos hará falta, en cierto modo, redefinirla. Y eso es lo que me propongo. Por supuesto que esto significa que necesitamos, digamos, hacer planteos de tipo especulativo y espero que
me puedan seguir en esta exposición. Mi convicción es que vale la pena, digamos. Si entendemos el término lógica en un sentido no exclusivo, es decir, si abandonamos por un momento la idea de la lógica como aquella disciplina formalizadora, unificadora, etcétera, ¿no?, de la filosofía y de las ciencias, podemos afirmar que en el concepto de lo no idéntico hay una lógica, ¿sí? Es decir, aquella que pone la categoría de lógica en su centro, ¿sí? Ok, me están mandando un mensaje y voy a tratar de hacer caso a lo que me dicen. ¿Subir un poco el tono de voz? Ok. Disculpas por la interrupción. Bueno, me avisan si me escuchan mejor así. Bien. Entonces, decía, si entendemos no la lógica con mayúscula, ¿no?, sino si buscamos otro tipo de concepto de lógica, entonces podemos afirmar que en lo no idéntico, ¿sí?, hay una lógica, y es, en cierto modo, una crítica a la lógica clásica, ¿sí? Y esto, por supuesto, genera sus complicaciones teóricas de nuestra propuesta. Por supuesto, Adorno no fue el primero que puso la supremacía de esa lógica en cuestión. Un momento fundamental de esa crítica había ocurrido, por supuesto, en el romanticismo alemán y después en Hegel, y esto va a ser fundamental para nosotros, ¿no? Estamos en el campo de la tradición de la filosofía alemana, claramente. Y sabemos que la dialéctica, tal como la concibió el idealismo, ponía en tela de juicio un principio fundamental de esta lógica, que es, por supuesto, el principio de no contradicción, ¿sí? Lo digo muy rápidamente y en términos muy simplificados. En la dialéctica es posible dar por válidos el juicio que afirma A, tanto como el juicio que niega A. Esa es la prueba de decir, en cierto modo, que estamos negando el principio de no contradicción, que aceptamos la contradicción como parte de nuestra lógica, ¿no? Esto ya claramente estaba en Hegel, y en este sentido, Adorno se entiende a sí mismo como un claro y directo heredero de la dialéctica hegeliana, ¿no? Bien. Cuando pensamos estas cosas, nos damos cuenta de que el campo teórico y filosófico en el que estamos es claramente un campo minado, ¿sí? Y ese es el campo en el que se movía Adorno. En 1962, en el prólogo a sus 3 estudios sobre Hegel, Adorno afirma en forma programática que el objetivo de esos estudios, es decir, su estudio de la obra de Hegel y de la dialéctica y de la experiencia y de otros conceptos fundamentales de Hegel, tiene como horizonte final su propia reformulación de la dialéctica, ¿sí? Y también sabemos que 4 años más tarde, ¿sí?, esa reformulación de la dialéctica quedará plasmada en el libro Dialéctica Negativa. A los ojos de Adorno, la gran modificación crítica que correspondía a esta dialéctica, que había sido inaugurada por Hegel, era precisamente el problema de la identidad. Así que volvemos a nuestro problema, ¿no? Esta identidad en el idealismo, en la obra de Hegel, según la lectura de Adorno, era aquella que en el proceso histórico del espíritu y en el proceso lógico del conocimiento, tras todo el trabajo de la negación, porque en la dialéctica de de Hegel, la negación ya tenía un papel fundamental, ¿no? Entonces, en la dialéctica de Hegel, tras todo el trabajo de la negación, ¿sí?, lo que se obtenía como resultado final era una afirmación, ¿sí? Y en cierto modo, en ese sentido, lo negativo quedaba cancelado por el avance del espíritu, ¿sí? Y se obtenía aquella famosa identidad entre sujeto y objeto, y así también el alcance del absoluto. Esto queda formulado en un lema muy famoso de identidad entre razón y realidad, ¿no?, que podemos decir en parte es una incomprendida frase de Hegel, según lo cual todo lo real es racional. Y esto lleva a una idea de reconciliación, ¿no?, que Adorno rechazó, sabemos, rotundamente. Entonces, ser heredero de esta dialéctica hegeliana no equivalía a aceptarla como tal, ¿no? Ya en el trabajo conjunto con Horkheimer, en la dialéctica del iluminismo, se había planteado de forma bien clara, ¿no?, una crítica a la razón.
El libro concentraba sus ataques contra aquella forma de la racionalidad humana consagrada en el siglo XVIII, que para aquel entonces Adorno ya llamaba pensamiento identificante. Y subrayo el término identificante, ¿no? Porque aparece aquí la identificación y lo idéntico, entonces, ¿no? Que luego la dialéctica negativa va a lograr, por así decir, reformular en términos críticos. Según los términos de esos primeros libros o de la dialéctica del iluminismo, allí, ¿no?, en el pensamiento identificante, estaba radicado el núcleo de destrucción y de dominio, ¿no?, que en otros términos ya había aparecido en la gran denuncia de Marx, en la crítica de Marx al capital, ¿no? Eran las ciencias naturales, por ejemplo, las que encarnaban ese modelo epistemológico de dominio por la razón, ¿no? Y como hemos dicho, 20 años más tarde Adorno va a lograr darle, digamos, una configuración teórica, digamos, a ese pensamiento identificante. Bien, este proceso se da entre fines de la década de los 50, en la obra de Adorno, y los años 60, ¿no? A partir de lo que yo leo como una decidida reivindicación de la negatividad y del papel de la negación, ¿no?, comparado con lo que sucedía en la dialéctica de Hegel. Negar la primacía de la identidad, ¿no? Entonces volvemos a nuestros términos de estudio, ¿no? No identidad y no idéntico, ¿sí? Negar la primacía de la identidad, sin embargo, no debe llevarnos al irracionalismo, ¿no? Adorno repite una y otra vez que el trabajo del concepto es la identificación, es decir, que no podemos pasarnos sin la identificación, no podemos renunciar a identificar, ¿no? O sea, el trabajo del concepto es la identificación, y sin concepto no se puede pensar, y por supuesto sin pensar no hay filosofía, es decir, que tiene que haber algo así como una identificación. Por eso mismo, la dialéctica negativa, que es un pensamiento con un alto grado de pretensión sistemática, plantea a fin de cuentas un nuevo concepto de filosofía, ¿sí?, donde el problema de la identificación está en su centro. Nos preguntamos entonces, ¿qué es la no identidad?, ¿no? Porque parece una especie de término fetiche en Adorno, ¿no? En una primera aproximación podemos decir que es la contraparte categorial de lo no idéntico. ¿Y qué es lo no idéntico? Ese algo que exige la no identidad de parte del pensamiento. Y aquí estamos haciendo una especie de distinción un poquito forzada, porque en Adorno lo no idéntico y la no identidad en algunos momentos se confunden y parecen funcionar como sinónimos. Pero lo que vemos acá que ocurre es una, digamos, reinstalación de una figura muy conocida, que es la de sujeto-objeto, ¿no? Entonces, Adorno, recordemos, nunca va a abandonar, digamos, el marco teórico, terminológico, mejor dicho, del idealismo, ¿no? Y podemos decir que muchos lectores, entre ellos Habermas, por ejemplo, creyó haber superado esta supuesta dicotomía a superar, cosa que creo claramente que la filosofía de hoy le niega, ¿no? O sea, seguimos viendo que la relación entre conciencia y mundo, sujeto-objetos, es ordenadora de nuestras preguntas filosóficas. Bueno, veamos rápidamente cómo define Adorno a esta idea de la no identidad, ¿no? Lo define en muy diversos términos, ¿sí? Hay algunas citas que aclaran, de cierto modo aclaran, o por lo menos recuerdan cuáles son los pasos a seguir para la identificación, o mejor dicho, para la configuración de un concepto posible de no identidad. Una de ellas es la dialéctica, cita de Adorno, es la conciencia consecuente de la no identidad. Es decir, que la dialéctica negativa es el ejercicio consecuente de tener conciencia de una no identidad. ¿Pero de qué tenemos conciencia en este caso? Podemos decir que la no identidad, que es ese concepto categorial, atañe a nuestro modo de pensar el mundo. Cuando decimos entonces que la no identidad está en el corazón de la dialéctica, apuntamos ante todo a este plano teórico, cognitivo. Pero Adorno habla también, como hemos dicho, de lo no idéntico, ¿sí? Y esto parecería ser más bien un tipo de cosa o un tipo de objeto, ¿sí? Sin embargo, sabemos que en el mundo no hay cosas idénticas por un lado y cosas no idénticas por el otro, ¿no? Es decir, que no se trata de una relación, de una reflexión sobre los seres que existen,
¿sí? Lo no idéntico, en realidad, es el objeto, todo objeto, si ustedes quieren, individual, ¿sí? Y acá pienso un poco en lo que decía Jordi hace un rato en su conferencia, resistiendo el ejercicio que la identidad, ¿no? O sea, lo no idéntico resiste el ejercicio que la identidad, esto es que la filosofía, la ciencia, el pensamiento, el poder, si ustedes quieren, hace sobre los objetos del mundo. Pronto, esta reflexión especulativa en Adorno, es decir, es una reflexión sobre cómo funciona cognitivamente la teoría en relación con el mundo, pasa a formularse en términos específicamente lógicos, ¿sí? Entonces, es en donde Adorno habla sobre los juicios y sobre cómo el concepto nombra, ¿sí?, a las cosas que aparecen en un juicio del que se puede, digamos, predicar que es verdadero o que es falso, ¿no? O sea, estoy en el plano bien técnico de la enunciación filosófica, ¿no? Entonces, el concepto, por un lado, dice de menos de la cosa, o sea, la nombra por inferioridad a lo que la cosa es, y por otro lado, dice de más de la cosa, ¿sí? De ese objeto, de ese no idéntico, ¿sí? Que en cierto modo se resiste al dominio del objeto, ¿sí? Por eso Adorno hablará en este contexto de lo no idéntico como de lo no conceptual, ¿sí? Entramos aquí de vuelta en terreno bastante sinuoso, ¿no? Porque ¿cómo hace Adorno para no ser acusado de irracionalista en esta crítica, ¿no?, al trabajo del concepto? De hecho, es una imputación que no faltó en la historia de su recepción. Y recuerdo una vez más que, digamos, como al principio de la dialéctica del iluminismo, también queda bien establecido en las primeras páginas que una crítica de la razón, por más radical que fuera esa crítica, de ninguna manera pretendía cancelar la razón ni la abandonaba, ¿no? Y por eso Adorno reconoce en la dialéctica negativa que que pensar, es decir, que el trabajo de la filosofía necesariamente implica identificar, ¿no? A pesar de, digamos, el problema de lo idéntico y lo no idéntico. Bien. Entonces, recordemos que esto, es decir, que lo no idéntico, también estaba en Hegel y que aparecía asociado en este proceso de la dialéctica hegeliana a un concepto que todos conocemos muy bien, todos los lectores de Hegel, de Marx y de la teoría crítica en general, que es el concepto de contradicción, ¿no? Dice Adorno al respecto, la contradicción es lo no idéntico bajo el aspecto de la identidad. Y hay que reconocer que esta frase no deja de tener su misterio, que no vamos a poder resolver en estos pocos minutos, pero que sin duda alguna pone tanto a la contradicción como a lo no idéntico en el centro de la dialéctica negativa. Surge entonces la tentación, en cierto modo, de poner o bien lo no idéntico, o bien la no identidad, o bien la contradicción, como erigirlos como el principio fundamental de la dialéctica. Pero Adorno está, digamos, muy consciente de que eso sería de vuelta, ¿sí?, volver a jugar a el principio de la gran filosofía, ¿sí? Es decir, como él llama, la prima filosofía o la filosofía de los grandes principios, ¿sí? Y eso, por supuesto, en el carácter propio de la dialéctica negativa está obturado, ¿sí? O sea, junto con la crítica a la afirmación, como decíamos antes, junto con la crítica a la totalidad, junto con la crítica al sujeto y junto con la crítica a la identificación, está esta prohibición de poner a sus contrarios como el principio de la filosofía, ¿no? Es decir que, y hay un momento más que hay que, digamos, ingresar a esta descripción, en la que estoy siguiendo relativamente, digamos, sistemáticamente a Adorno, ¿no? Hay otro momento, y este lo conocemos muy bien, los que hemos estudiado la teoría crítica en general, que esto pasa a ser pasa al plano de la teoría de la sociedad y de la crítica de la sociedad, ¿sí? Entonces, tanto desde la perspectiva teórico-especulativa, tal como la he mostrado, como aquella de la teoría de la sociedad,
la contradicción organiza la crítica del concepto, ¿sí? Y también organiza algo que podemos decir se llama el rescate de lo no idéntico, que es lo que trata de hacer Adorno a través de este trabajo enormemente complejo y especulativo de la dialéctica negativa, ¿no? Y aquí falta introducir un factor más, ¿no? En el proceso del pensamiento, ¿no? Que ocurre en el despliegue de las contradicciones, Hegel llegaba a fin de cuentas al primado de una afirmación. Esto ya lo hemos dicho en parte, ¿no? Esta afirmación final consagraba en la visión de Adorno no solo esa identidad de la que hablamos antes, entre lo real y lo racional, ¿sí? Identidad claramente ideológica, sino también una afirmación de totalidad, ¿no? Sin ese cierre no existía, en cierto modo, en Hegel el pensamiento del absoluto, ni siquiera la filosofía, ¿no? A esto, o frente a esto, por supuesto Adorno va a reaccionar, y esto claramente tiene un componente de crítica social, porque sabemos muy bien que en la teoría de Adorno esa totalidad es la totalidad social, ¿sí? Que en cierto modo hace espejo a la totalidad, digamos, de la razón de la filosofía, y esa es la totalidad que ejerce fuerza sobre lo no idéntico, lo individual, ¿sí? Que rechaza ese trabajo de dominio, de identificación, etcétera, etcétera. Bien, esto lo que podríamos decir es la dimensión social de la vida humana, es la dimensión política de esta idea de lo no idéntico, ¿sí? Bien, estamos en el terreno, digamos, de la especulación filosófica severa, y como sé que no me queda mucho tiempo y entiendo que no son temas fáciles para la simple escucha, voy a tratar de resumir y ya ir cerrando la exposición. Frente a toda esta descripción, digamos, y leyendo la dialéctica negativa en el modo en que construye este concepto de lo no idéntico y la no identidad, nuestra idea era mostrar que esto ocurría a partir de una lógica, es decir, reivindicar en Adorno y en la dialéctica negativa y en el concepto de la dialéctica negativa, en cierto modo, un concepto de hacer filosofía, ¿sí? Que no queda explícitamente formulado en la dialéctica negativa, pero que está en las huellas de estos conceptos fundamentales, entre los cuales está la no identidad. A mi criterio, y tal como yo lo veo, ocurre en el concepto de la no identidad o de lo no idéntico, en el modo en que es presentado, una suerte de movimiento de transposición, ¿sí? Es decir, lo no idéntico es en el plano de la filosofía especulativa una cosa, en el plano cognitivo es la crítica al concepto, en el plano de lo crítica social es la resistencia de lo no idéntico frente a la totalidad, en el plano de la estética, si ustedes quieren, es la posibilidad de que exista algo así como una verdad relativamente autónoma de la obra de arte. Es decir, que la dialéctica negativa, del modo en que yo la veo, y tal como se deja observar siguiendo las huellas de lo no idéntico, propone un movimiento que es el traspaso de planos, así lo llamo yo, y que este traspaso de planos, ¿sí?, se da a través de una lógica. El problema es que esa lógica no es como la lógica tradicional, y hay que argumentar a favor de que se la pueda llamar lógica. En realidad, nosotros estamos más acostumbrados a pensar la lógica la lógica entre comillas, si ustedes quieren, de la dialéctica negativa, en los términos en que el propio Adorno lo acuñó. Esos términos son los de constelación, ¿sí?, y los de micrología. Y a mi gusto son dos términos que claramente Adorno recoge de Walter Benjamin, ¿sí? Mi idea entonces es no abandonar esos términos que son los que él utiliza para pensar su propia filosofía, sino dar un paso más y aplicarle a ese movimiento teórico cognitivo pensativo de la dialéctica negativa, tal como aparece, sobre todo en ese libro, esta forma lógica de la transposición de planos, pero también de la identificación de esos planos, ¿no? Y no por eso, por así decir, digamos, ir en contra de ese principio que me parece un principio fundamental de Adorno, que es resistirse a la afirmación.
¿sí? O sea, es por supuesto una de las razones fundamentales por las cuales la misma filosofía de Adorno fue criticada, ¿no? Por hablar antes de la segunda generación, hoy se habla casi de la tercera generación de Frankfurt, ¿no? Pienso en Habermas, en Buchner, en Teunis, en un montón de teóricos que se resistieron, ¿sí? Y que realmente, digamos, en cierto modo deformaron la lógica de la dialéctica negativa en términos puramente ideológicos, ante todo en la filosofía teórica alemana, ¿no? Entonces, la idea de decir, busquemos una lógica para esta antilógica, es una forma de decir, hagamos filosofía a partir de la dialéctica negativa. Esa filosofía, ¿sí? Necesariamente, digamos, no puede ser una repristinación directa de la filosofía de Adorno, ¿no? Y sin embargo, tiene que ser un diálogo, para mí, directo con también esas prohibiciones de la afirmación, ¿sí? Es una especie de lugar imposible, es un lugar interesante para la filosofía, esa es mi convicción. Y por último, ante todo esto, hay que preguntarse qué papel ocupa la crítica dentro de esto que estoy tratando, digamos, de configurar, ¿sí? Y concretamente, ¿qué hacemos con los objetos, ¿sí? Que la misma dialéctica negativa puso en su enfoque como sus objetos de crítica? Más allá de muchos otros, especialmente, porque estamos en el plano bien teórico, sus críticas a Hegel o sus críticas a Kant, ¿sí? ¿Qué hacemos con eso? ¿Tenemos que incorporarlo? ¿Tenemos que dejarlo aparte? ¿O son parte de la lógica? Es decir, ¿podemos hacer una metacrítica de la crítica? ¿Estamos autorizados? ¿Esto no nos llevaría a una especie de regresión infinita? ¿Sí? La pregunta en tal caso es decir, ¿cómo hacemos para seguir haciendo filosofía a partir de esta imposibilidad de la afirmación de la totalidad del concepto, etcétera, etcétera? ¿Sí? Este es para mí el desafío de ser nuevos lectores de la dialéctica negativa, y mi propuesta de hoy era simplemente tomar un concepto fundamental como es el de lo no idéntico como modelo para construir una lógica posible a partir de las reflexiones teóricas de Adorno. Les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Mariana, por tu excelente y clara exposición que nos has compartido. Tenemos entonces todavía un poco de tiempo como para poder dialogar con quienes nos acompañan a través del chat que seguimos en la página del Centro Universitario. Tenemos una pregunta, esperemos que nos puedan apoyar a responderlas. Esta pregunta es para el doctor Zamora, que la plantea Viridiana Gallardo. Ella dice, siguiendo a Benjamin, le pregunta a Antonio, ¿se refiere a la experiencia de pobreza de la que habla Benjamin? Y pregunta además, ¿es posible vincular esta experiencia y lo radicalmente nuevo a procesos revolucionarios de la actualidad? Bueno, digamos, la referencia a Walter Benjamin es desde luego pertinente. En el artículo Pobreza y Experiencia, o Experiencia y Pobreza de Benjamin, Benjamin rastrea algo muy, muy sustantivo en la transformación de las sociedades contemporáneas, de la transformación de las condiciones de posibilidad de la experiencia. Y él lo que constata es que, por así decirlo, las estructuras de constitución de la experiencia tradicionales se han destruido. El proceso de industrialización, las grandes urbes modernas, pero sobre todo tiene una gran importancia la experiencia de la guerra, de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, digamos que las estructuras de
de constitución de la experiencia tradicional han sido destruidas. Y eso supone una pérdida de experiencia. Y la cuestión es cómo afrontarlo, es decir, cómo afrontarlo, cómo, por así decirlo, salvar la experiencia de la destrucción de la experiencia, es decir, cómo podemos tener experiencia, ¿no?, de esa destrucción y cómo reaccionar frente a ella, ¿no? Y esto es complicado de resolver ahora en un momento, ¿no? Pero digamos que Adorno, en gran medida, también sigue ese problema, ¿no? Lo que se ha señalado, por ejemplo, del tema de la identidad, pues tiene que ver tiene algo que ver también con esto, ¿no?, con las posibilidades de la experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, como decía, como se ha señalado también en la ponencia del profesor Jordi Maeso, la destrucción de la experiencia afecta de modo fundamental también a digamos, a la destrucción del sujeto que se produce en la transformación de la dominación social en las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Y digamos que la cuestión de la resistencia y de la respuesta y de, digamos, la rebelión frente a esa dominación depende en buena medida de la capacidad que tienen los sujetos a través del daño que experimentan, del sufrimiento padecido en cuanto dominados, para poder desde ahí entender las causas de ese daño y de ese sufrimiento, ¿no? Entonces, el bloqueo de la experiencia es un bloqueo que afecta también a la rebelión, a la respuesta rebelde frente a la dominación. Y estamos en esa encrucijada difícil que no tiene una respuesta fácil, no tiene ninguna respuesta sencilla. Porque digamos que la teoría crítica constata la destrucción de aquello que sería necesario para combatir la destrucción. Y esa situación es una situación aporética. Digamos, nunca el horizonte se cierra completamente, nunca dan por cancelada la posibilidad de nombrar el daño, pero sí constatan la creciente dificultad para nombrarlo y, por lo tanto, para nombrárselo uno a sí mismo y para poder identificar desde ahí las causas del daño, ¿no? En fin, seguramente no he dado respuesta cabal a la pregunta, pero en fin. No creo que yo creo que sí da respuesta en gran medida a la inquietud. Jessica Estefano, ella felicita a los participantes en la mesa, y Adrián Esquive también agradece las ponencias y también le hace una pregunta a Antonio Zamora. Dice: identifiqué durante su exposición que existe un desfase de creación y renovación conceptual sobre la realidad. Así como mencionó, las ideas son hijas de su tiempo. Perdón, este es un contexto. Mi pregunta es entonces sobre la creación conceptual. Dice: ¿de qué manera podemos investigar la realidad en la que nos encontramos sin recurrir a nombrar a lo nuevo como lo viejo? ¿O cómo podríamos generar nuevos conceptos sobre esta sin la necesidad de redundar sobre lo ya nombrado? Espero mi pregunta no esté fuera de contexto y agradece la respuesta. Sí. Bueno, vamos a ver, yo lo que he intentado mostrar en mi exposición, hay una obviedad, ¿no? Una obviedad que yo creo que nadie tiene dificultad digamos, en reconocer, la obviedad de que el pensamiento, la génesis del pensamiento está imbricado, está entrelazado con los procesos materiales, los procesos históricos, sociales, es decir, esa imbricación yo creo que nadie la negaría, ¿no? Es decir, existe una imbricación. Eso es una obviedad, ¿no? Que, digamos, la propia comprensión de la realidad está condicionada por la realidad que quiere ser comprendida. Es decir, que cuando hablamos de sociedad siempre hay es decir, la sociedad no es mero
mero objeto de conocimiento, sino que es sujeto de conocimiento, y eso genera una imbricación entre realidad social y comprensión teórica. Eso siempre está ahí, ¿no? El problema está en que, digamos, la elevación de lo real a concepto eh, está sujeto a mediaciones históricas, y se ve afectado, yo lo he querido mostrar así, por las convulsiones que se producen en el orden de lo social. Digamos, y yo he pretendido, frente a una posición teórica que, digamos, encuentra la garantía de objetividad en la capacidad de tomar distancia frente a esas convulsiones, y funda entonces su objetividad en esa potencia de la teoría para elevarse por encima de las convulsiones, de las quiebras, de las contradicciones, de los callejones sin salida a los que se ve abocado el proceso social. Yo he querido resaltar otra forma, y por lo tanto, a través de esa elevación, digamos, genera una distancia frente a su tiempo, genera una distancia frente a su tiempo, que es lo que sería el salvoconducto de supervivencia de la teoría, de permanencia de la teoría, ¿no? de prolongación de la teoría. Yo he querido resaltar otro concepto de actualidad que es más ajustado digamos, a la forma de hacer teoría de la teoría crítica, y que, digamos, que responde a esa capacidad para incorporar a la reflexión teórica las quiebras, las contradicciones, los fracasos, las aporías que nacen del propio proceso social. Cuando el sujeto histórico emancipatorio sufre una debacle, la teoría no puede estar por encima de ese debacle, no puede señorearse sobre ese debacle como si fuera inmune, como si tuviera la capacidad de decir me saco de mi propio, tirando de mis propios cabellos, ¿no? Como un Münchhausen, ¿no? Sino que, digamos, esa vulnerabilidad, digamos, esas quiebras históricas se trasladan a la teoría y se pueden hacer reflejas en la teoría, y eso es lo que da su índice de verdad. En la medida en que esas conmociones se hacen reflejas en la teoría, eso es su índice de verdad histórica y de actualidad. Y eso es lo que, digamos, las hace interesantes para el presente. No porque vayamos a repetir en el presente, como, digamos, sus aportaciones teóricas como si fuéramos papagayos, ¿no? Sino precisamente aprendemos de esa capacidad de interlocución con lo histórico para nuestro momento histórico actual. Muchas gracias. Enseguida tenemos una pregunta para Mariana, o le solicita una reflexión. Rosaura Guzmán pregunta si es posible pensar lo no idéntico en la teoría, en la pedagogía, desde la virtualidad. Le pregunta, le pide una opinión en el sentido. Gracias. Bueno, la verdad es que gracias por la pregunta. Debería pensarlo un poco más, no sé exactamente, necesito un poco de contexto para responderlo. ¿Cuál sería la relación entre lo no idéntico y la virtualidad? En la medida en que no reproduce lo idéntico, yo diría más bien lo contrario. Estoy intentando, digamos, dar una respuesta que me saca un poco del contexto de mi propia exposición, pero que me parece especialmente interesante porque esa es un poco la voluntad de pensar una categoría filosófica y de pensar de alguna manera en el modo de hacerla productiva para nuestro propio presente. Por supuesto, sin ese principio la filosofía misma pierde todo sentido, digamos. Creo que lo no idéntico
creo que la virtualidad, en cierto modo, el miedo en los contextos pedagógicos acerca de la virtualidad es precisamente la pérdida de cualquier proceso de autonomización o de marcación de lo propio en el individuo, ¿no? O sea, realmente los contextos mediáticos tal como los conocemos y cómo funcionan ahora, a lo que nos someten es al riesgo precisamente de esa identificación con la totalidad, ¿no? O sea, las pantallas supuestamente nos hacen a todos iguales y nos nivelan. Y en ese sentido, yo asociaría más bien la presencialidad a la no identidad. Siempre que entendamos no identidad, tal como la entiende Adorno, es decir, siempre que entendamos la no identidad precisamente como ese momento de resistencia de lo único, de lo individual, de lo no conceptual, de aquello que no permite ser subsumido por ese todo, por esa totalidad que asume, de acuerdo a los diversos momentos de la historia, diversas formas. En ese sentido, repito, estoy haciendo una reflexión ad hoc para este momento, diría que más bien lo contrario, que el desafío de un contexto de pandemia y de virtualización, digamos, obligada, tal como el que estamos viviendo nosotros mismos en este preciso instante, digamos, ¿sí? En donde todos quedamos sumidos a la presencialidad de una pantallita, ¿no? De una imagen, ¿sí? Atenta contra el proceso de resistencia de la no identidad, porque nos hace a todos idénticos, ¿no? A esta totalidad que es, digamos, la medialización nueva como la que estamos viviendo. Y sin embargo, por supuesto, somos dialécticos, hay que pensarlo dialécticamente. Sin esto, ¿no? No estaría ocurriendo este encuentro, este congreso, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, y porque somos dialécticos hay que pensar las dos cosas. Pero creo que el desafío está en esto, digamos, ¿no? En la resistencia a la, por así decir, sí, a la unificación, que significaría, a mi criterio, en un primer momento, la virtualidad. Muchas gracias. Enseguida Berenice Ams le solicita a Antonio si pudiera ahondar un poco más en la radicalidad de la teoría crítica en razón de su relación de la experiencia histórica. Dice esto en oposición a la teoría tradicional. Bueno, la radicalidad de la teoría crítica yo la he intentado, digamos, fijar en la forma de abrirse, de abrirse, de plantearse, de hacer suyos los grandes retos del momento histórico, ¿no? Bueno, es bien sabido que la teoría crítica o que teoría crítica es una manera de referirse a la tradición de pensamiento que nace con Marx y con la crítica del capitalismo, ¿no? Al menos, la primera generación, una cosa ya distinta es lo que se suele llamar segunda o ya la tercera generación, digamos que, por así decirlo, mientras que pues Jürgen Habermas pues, lo que viene a expresar es lo que viene a realizar, y pido perdón por esta simplificación, pero es una elaboración teórica de primer nivel de la propuesta socialdemócrata. Y para que nos entendamos, la capacidad de controlar democráticamente desde las sociedades democráticas y de los estados de derecho, digamos, los procesos de la economía capitalista, por lo menos de controlar sus efectos más perniciosos de desigualdad, de tal, pero en el fondo sin tocar lo que es el núcleo fundamental de reproducción social capitalista. Eso todavía, digamos, tiene un giro, si se quiere, todavía más liberal con Honneth, pero yo diría la primera generación hasta el final tiene una actitud de que no hay posibilidad liberadora, emancipadora,
en el marco de una relación social capitalista. Entonces, en primer lugar, la radicalidad del planteamiento de la teoría de crítica tiene que ver con esto, tiene que ver con, digamos, que apuntan a una transformación sistémica, una transformación del sistema social, que llamamos sociedad burguesa capitalista, ¿no? Entonces no es decir, no es una propuesta reformista para que nos entendamos, es una propuesta de transformación radical. A esa radicalidad de crítica del sistema capitalista se une a sí mismo la radicalidad en detectar y asumir los retos históricos a los que se enfrentan en una época histórica, por así decirlo, ella misma, que plantea retos radicales. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial, estamos hablando del triunfo de los fascismos, estamos hablando, pero incluso después de la etapa posbélica, digamos que cualquiera que lea los escritos de Adorno, entre ellos uno fundamental, que es su conferencia, digamos, en el Congreso de la Sociedad de Sociología Alemana, que se llama Sociedad Industrial o Capitalismo Tardío, vemos que él mantiene hasta el final, y esto también fue la clave de la conexión con los movimientos estudiantiles del momento, su posición radicalmente anticapitalista. Entonces, yo creo que esto es un rasgo distintivo de esta generación, que luego lo que ha seguido queriendo llamarse, o se ha llamado, y ha sido reconocido como tal, como teoría crítica de la segunda o la tercera generación, ya esto no está presente. Con razón o sin ella. Yo no digo que haya que mantenerse una posición de crítica radical del sistema capitalista. Yo sí estoy ahí, pero digo, no tienen por qué mantenerse en eso todo el mundo. Pero en cualquier caso, la teoría crítica ha sido radical hasta el final en esa postura. Muy bien, pues, muchas gracias. Enseguida tenemos una pregunta para Mariana. Bueno, son varias preguntas que hace Roberto Giordano. Dice, ¿será posible entender, te pregunta Mariana, ¿será posible entender la formulación de la dialéctica negativa de Adorno como el intento de formulación de una lógica social e histórica negativa? Y agrega, dice, la pregunta surge porque me parecía que en su exposición la lógica de la no identidad se entendía como una formulación puramente cognitiva. Justamente relaciona esta cuestión con esto último que pregunta, ¿cómo hacemos para seguir haciendo filosofía? Estas posibilidades no se abren social e históricamente y son abiertas a través, por ejemplo, de ciertas insurrecciones sociales. ¿O qué hace posible incluso el cuestionamiento por una forma distinta de hacer filosofía? Bueno, muchas gracias por la pregunta. Por supuesto, merece, digamos, mi exposición era en realidad más larga, en donde se notaba más, de alguna manera, la centralidad de las dos columnas, digamos, del concepto de la no identidad o de lo no idéntico. Una de ellas, en la que yo más me centré, fue en la cuestión, digamos, de la filosofía teórica, ¿sí? Pero la otra, por supuesto, es la teoría crítica de la sociedad, ¿no? Y Adorno una y otra vez, ya no me acuerdo si logré leer el pasaje, pero está bien claro en una cita de Adorno. Adorno bien claramente dice, aquello que en la teoría, ¿sí?, aparece como la totalidad, ¿sí?, digamos, ese horizonte del absoluto en la lógica hegeliana, si ustedes quieren la afirmación, ¿sí?, que en términos cognitivos o teóricos o especulativos, ¿sí?, es eso que es el trabajo final del concepto, ¿sí?, la afirmación final.
es en la teoría de la sociedad. En cierto modo hay un reflejo que casi les diría que responde hacia una especie de momento mimético entre teoría y momento social, pero es mimético negativamente, ¿no? Es decir, en la filosofía hegeliana, en esta, digamos, idea de la totalidad y de la afirmación final, lo que hay es un efecto de totalización que tiene que ver con aquello que, si quieren, en cierto modo está, digamos, encarnado en las estructuras sociales de dominio, ¿sí? O sea, en ese sentido hay una cierta hay un principio de similitud, lo digo en términos benjaminianos, ¿no? Yo no sé si Adorno necesariamente se atrevió nunca, por eso yo hablo de traspasos, se atrevió nunca a decir que todos estos planos en los que se replica, en cierto modo, el problema de la no identidad, son planos en donde hay por así decir, un reflejo. Esa es una teoría vulgar del materialismo histórico, según el mismo Adorno, ¿no? Cuando él criticaba la obra de arte, o el concepto de obra de arte, ¿sí? En lo que él llamaba el materialismo vulgar, y entonces yo no me atrevería a decir que eso existe, pero sí que sin dudas esa transposición de planos está dada por, digamos, por una necesaria similitud entre lo que pasa en la filosofía y lo que pasa en la realidad, digamos, en la realidad social. Entonces, ¿qué lugar ocupa lo no idéntico? Para mí, les confieso, mi motivación para pensar en lo no idéntico, desde el punto de vista, si ustedes quieren, más bien cognitivo, cognitivo es una fea palabra, digamos, más bien desde el punto de vista especulativo o de posibilidad de la filosofía teórica, es pensarlo junto, en paralelo, con esta idea clara de lo no idéntico como el momento de resistencia, ¿sí? La resistencia social frente al todo de la sociedad. ¿Cómo se combinan esos dos planos? Pero, insisto, hay otros traspasos. Esos son los dos fundamentales, ¿sí? Pero Adorno también habla de lo no idéntico en el plano de la obra de arte, por ejemplo, ¿sí? Entonces está pensando en términos estéticos y también piensa en términos éticos el problema de lo no idéntico. O sea, políticos, pero también éticos, ¿sí? Porque él se pregunta si el concepto y el conocimiento y el sujeto de ese conocimiento no tiene culpa con respecto a ese objeto, ese no idéntico, que domina a través del concepto, por ejemplo, ¿sí? O sea que esto es una multiplicación de planos, ¿sí? En donde sin dudas, y doy la razón al que hace la pregunta, Roberto, los dos pilares de este pensamiento es el pilar, digamos, cognitivo, o mejor dicho, de la filosofía especulativa, y el de la sociedad. ¿Cómo se combinan esos dos o qué es lo no idéntico políticamente? Es muy difícil de responder, pero sin dudas, o para mí es difícil de responder, sin dudas hay una clave y esa clave está en la figura de la resistencia, sin dudas relacionada con lo no idéntico, y la figura de algún tipo de individualidad. Y acá hago nuevamente referencia a lo que escuchamos hace un par de horas, ¿sí? ¿Qué individualidad? Bueno, eso hay que discutirlo todavía. ¿Y qué pasa con los movimientos sociales en relación con esa individualidad de la resistencia de lo no idéntico? Bueno, estamos ya casi en el límite del tiempo, sin embargo, me parece que esta pregunta se liga mucho con lo anterior y me parece que nos coloca pues en la problemática que nos planteaba Mariana, entonces sí no sé, al menos una respuesta breve, te agradeceríamos si pudieras presentarla. Digo, la respuesta a esta pregunta Gabriel, dice, ¿cómo entender desde la filosofía de Adorno las luchas identitarias? Por ejemplo, de las mujeres, indígenas, comunidad LGTB, etcétera. Y luego pregunta, ¿es posible llevar una lucha social no identitaria o anti-identitaria? Muy interesante pregunta Sí, que nos claro. plantea también un límite acerca de, digamos, de las categorías, ¿no? Porque claramente para nosotros, quizás no en la época de Adorno, pero para nosotros, el problema de la identidad, ¿sí? Está relacionado, por ejemplo, con el problema de las minorías, ¿sí? Entonces asociamos la idea de identidad en realidad a una reivindicación perfectamente válida, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que reentender
¿sí? Que cuando Adorno habla de identidad está hablando, para decirlo muy rápidamente, ¿sí? Para el público general, está hablando del malo de la película, ¿sí? La identidad es el trabajo de la razón que se come al mundo, que lo domina, que lo conoce, ¿no? Y que pretende hacerlo único, ¿no? Unificado. Mientras que la no identidad es ese momento entonces en donde lo otro de ese movimiento de dominio, digamos, se resiste. Así que sí, quizás un ejercicio interesante, ¿sí? Sería pensarse, ¿no? Colectivamente como no identitarios, cosa que por supuesto es contradictoria, pero vale la pena hacer una dialéctica sobre eso. Así que adelante, me parece un excelente, por así decir, punto de partida para una reflexión conceptual, ¿no? O sea, ¿cómo pensamos este nuevo desafío? Bueno, pues estamos ya en el límite del tiempo de esta presentación. Quiero agradecer muchísimo a Mariana, a Antonio Zamora por sus excelentes presentaciones. Además, bueno, de que todos los que estuvieron muy atentos a través de la página del Centro Universitario, pues también les extienden muchas felicitaciones y agradecimientos por habernos compartido estas palabras y dejarnos estas importantes reflexiones. Bueno, agradezco también a Dinora, que es la coordinadora de este evento, y pues los invitamos a que nos acompañen en 2 horas más con las siguientes ponencias que continúan en este evento. Bueno, pues muchas gracias y nos seguimos viendo durante las siguientes actividades.